que va a estar esta mañana con nosotros hablándonos un poco de la reforma tributaria, poniéndonos al día en todos estos cambios. Él está con una empresa que se llama KPMG y pues ha sido nuestro asesor tributario, es exfuncionario de la DIAN y le tenemos toda nuestra confianza y por eso le hemos pedido que nos ayude y miremos todos los temas que sean afines al sector turismo. Y también vamos a hablar de un punto importante que yo se los he mandado a muchos de ustedes pues, en cartas de presidencia sobre el artículo 55 de la reforma tributaria, de la exención del IVA de paquetes turísticos. Entonces pues vamos a tener aquí una explicación extensa y exhaustiva de todos esos puntos y al final pues me gustaría las preguntas y las dudas que tengamos. Doctor Camilo, buenos días, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Paula por esta invitación. Yo vengo hoy acompañado por Alexandra López, gerente senior también de KPMG, y en estas 3 horitas largas pues vamos a tratar de abarcar este tema de la reforma tributaria, que tiene muchos cambios significativos y muchos cambios complejos. En realidad, a partir de esta reforma tributaria, el sistema tributario colombiano se ha vuelto mucho más complejo y obviamente en la medida en que uno tenga un buen conocimiento, pues es mucho más fácil manejarlo. De manera pues que vamos a ver en el día de hoy lo relativo a personas naturales. En ese punto vamos a ver el nuevo régimen, los nuevos regímenes que hay, que son el IMAN, el IMAS, la retención en la fuente. Más adelante vamos a mirar el régimen de personas jurídicas muy rápido, de manera muy pedagógica. Vamos a mirar lo relativo al CRE, el nuevo impuesto de renta para la equidad. Vamos a mirar el impuesto sobre las ventas y el impuesto al consumo, como les señalaba la doctora Paula. Pues en materia de IVA vamos a profundizar un poquito en el artículo 55, en las exenciones, nuevas exenciones que hay. Y por último, vamos a hablar de procedimientos, de conciliaciones y saneamientos. Son beneficios tributarios que consagra la reforma, que obviamente en la medida en que uno se encuentre en una situación de hecho de las previstas en estas conciliaciones y saneamientos, pues hay que aprovechar, hay que aprovechar la reforma para normalizar nuestra situación frente a la administración de impuestos. En cuanto a personas naturales, hay un concepto muy importante que sufre cambios significativos, es el concepto de residencia fiscal. Ese concepto de residencia fiscal determina la sujeción pasiva del impuesto sobre la renta en personas naturales. Anteriormente se mencionaba que, por ejemplo, un extranjero no residente tributaba en Colombia, un extranjero residente tributaba en Colombia a partir del 5º año de residencia sobre sus rentas de fuente nacional y extranjera, su patrimonio, tanto ubicado en Colombia como en el exterior. Todo eso sufre cambios significativos. Esta reforma está orientada, está influida por las reglas de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Colombia quiere entrar a la OCDE y pues una de las formas para entrar a la OCDE es de alguna manera acogiendo los conceptos propios de la OCDE. Entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es residente en Colombia? Las personas naturales nacionales o extranjeras que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: la residencia continua o discontinua en el país. En este caso, en el caso A, vemos que son 183 días, ese es el factor, de manera continua en este año. Eso quiere decir que queda como obligado a presentar su declaración de renta y a liquidar el impuesto, reflejando no solamente los ingresos de fuente nacional, sino también los ingresos de fuente extranjera,
y los bienes poseídos en Colombia y en el exterior. Pero también aplica cuando esos 183 días son discontinuos. En este caso vemos que es el año, con 12 meses, 75 días al principio del año, el señor después se va, regresa y permanece 108 días posteriormente. Este señor, sumado los 75 y los 108, completa los 183 días y se vuelve residente en Colombia, lo que implica que tendrá que declarar en Colombia, tributar en Colombia de acuerdo con las reglas que les mencioné. Y también se comprende los 183 días aun cuando no sean en el mismo año grabado. Es decir, en este caso, en el año 1, podemos ver que hay aquí aproximadamente 5 por 3, como 150 días, en el año 2 lo restante, los 33 días, y a partir del segundo año de permanencia en el país se vuelve residente y queda obligado a tributar en Colombia, no solamente respecto a los ingresos de fuente nacional sino extranjera y de los bienes poseídos en Colombia y en el exterior. Los efectos. Los extranjeros deben declarar desde el primer año sobre sus rentas de fuente mundial. Sin embargo, se admite la aplicación de descuentos por los impuestos pagados en el exterior. Efectivamente, puede que esa persona haya pagado impuestos en otro país. Entonces, ¿qué le toca hacer? Pues obviamente declarar las rentas de fuente extranjera, y lo que pagó allá lo puede imputar aquí en Colombia, lo puede traer, restar el impuesto acá. Y los colombianos no residentes se sujetan a la tarifa de extranjeros y no a la tabla progresiva. Esas son, digamos, las principales modificaciones en lo que tiene que ver con residencia. Pero adicionalmente, al margen de ese requisito o esa condición de los 183 días, también se consideran residentes fiscales los siguientes eventos: cuando en el respectivo año periodo grabable su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tienen residencia fiscal en el país. ¿Sí? La persona efectivamente vive en el exterior, es decir, no permanece en Colombia, sin embargo tiene su cónyuge o compañero permanente o sus hijos son residentes en el país. Esa persona se considera residente en Colombia cuando el 50% o más de sus ingresos son de fuente nacional. En ese caso, también esa persona se considera residente fiscal en Colombia. El 50% más de sus bienes son administrados en Colombia y el 50% más de sus activos se tienen poseídos en el país. Con cualquiera de estas condiciones ya se vuelve residente en Colombia, a pesar de que no reside en Colombia. ¿Sí? Digamos, vuelvo y repito, estas son reglas de la OCDE. Lo que se busca de alguna manera es eliminar la posibilidad de arbitraje, la posibilidad de evasión fiscal. Pero adicionalmente a estos criterios hay uno que dice que habiendo sido requeridos por la administración tributaria, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. Quiere decir que la DIAN les dice, bueno, señor, si usted es residente de otro país, en consecuencia no tendría que tributar en Colombia o declarar en Colombia, por favor me lo acredita. ¿Cómo lo acredita? Pues con un certificado de residencia fiscal que le expiden en el país de residencia. Si no lo puede acreditar, se entiende residente en Colombia. Y el último evento es cuando tenga residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Ya hemos escuchado al director de la DIAN que hay un decreto próximo a salir donde se califican todas las jurisdicciones que tienen la naturaleza de paraíso fiscal. Esa facultad viene del año 2002 con la ley 188. El gobierno nacional no ha hecho uso de esa facultad reglamentaria, es decir, de definir qué países se entienden como paraísos fiscales. La verdad es que en este tema, que es un tema eminentemente del resorte y de la competencia del Ministerio de Hacienda,
se involucró al Ministerio de Relaciones Exteriores y obviamente eso ha hecho que el decreto no haya salido, pues porque el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene unos intereses muy distintos a los del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo que pretende es que el país, con todos sus amigos y países vecinos, tenga las mejores relaciones, y el hecho de calificar un determinado país como una jurisdicción considerada paraíso fiscal tiene unos efectos negativos. Por lo tanto, eso ha hecho que de alguna manera este tema haya sufrido una dilación desde el año 2002. Ha habido varios intentos por reglamentar este tema, pero no se ha hecho. Y lo cierto del caso es que eso se ha prestado obviamente para conductas de evasión y de elusión. En el caso, por ejemplo, de los paraísos fiscales que se caracterizan, entre otras cosas, por no suministrar información, pues sencillamente muchos colombianos o residentes en Colombia tienen sus recursos en estos paraísos fiscales, hay reserva bancaria, nunca se enterará la administración de impuestos de que efectivamente allá hay unos recursos y por lo tanto sirven como de jurisdicciones para esconder recursos y también evadir impuestos. Eso no quiere decir que el hecho de utilizar paraísos fiscales sea ilegítimo, uno perfectamente lo puede hacer. Lo que debe hacer es declarar lo que tiene allá dentro de su patrimonio aquí en Colombia, ¿no? Eso es básicamente como el efecto. La nueva clasificación de personas naturales. Esto es, desde el punto de vista de la reforma tributaria, la piedra angular en lo que tiene que ver con personas naturales. Es muy importante esta clasificación. Siempre que se trate de una persona natural, para efectos fiscales, se tendrá que clasificar por alguna de estas tres categorías, ni más ni menos que eso. Entonces partimos de ese supuesto. Siempre que haya una persona natural, se tendrá que clasificar por la categoría de empleado, por la categoría de trabajador por cuenta propia o por la de las demás personas naturales. ¿Cuáles son esas características, por ejemplo, en el caso de los empleados? En primer lugar, tienen que ser residentes en el país. En segundo lugar, los ingresos tienen que ser iguales o superiores a un 80% provenientes de la prestación de servicios personales o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo de un empleador o contratante. En este punto hay que mencionar que, si bien es cierto, la reforma tributaria entró a regir a partir del 1 de enero de este año, hay muchos aspectos de la reforma tributaria que en este momento son zonas grises que se prestan para múltiples interpretaciones jurídicas, ¿sí? Nosotros pensamos que a través, digamos, del ejercicio de la potestad reglamentaria se pueden aclarar muchos temas de la reforma tributaria, pero seguramente no podrá exceder el marco de la ley, y estamos a la expectativa seguramente de la expedición de los decretos reglamentarios que clarifiquen la aplicación de la reforma. Y lo digo porque, y eso se aplica no solamente frente al tema de la nueva clasificación de personas naturales, sino a muchos de los aspectos que están comprendidos en la reforma tributaria. En este caso lo digo porque, por ejemplo, en el caso de los empleados se habló de que tienen que ser ingresos iguales o superiores a un 80% de la prestación de servicios personales. Esa es la relación, 80-20. Pero resulta que puede haber una relación 70-30, ¿sí? Cualquiera de los que está presente, seguramente algunos son asalariados, ¿sí? Tienen ingresos relativamente importantes, entonces ya no perciben del total de los ingresos, ¿sí?, un 80% por concepto de salario, sino un 70%. O de pronto algunos de ustedes durante el año 2013 enajenan un activo fijo, ¿sí? Reciben, también puede ser una herencia, venden un carro, venden un apartamento, ¿sí?
¿Qué pasa? Que ahí cambia la relación, porque ya eventualmente el 80% no va a provenir de ingresos laborales. ¿Y para dónde iría esta persona? ¿Dónde se clasificaría? ¿Qué dice aquí? De más personas naturales. Y eso tiene unos efectos súper importantes, porque es que si yo estoy aquí en la categoría de empleado, quedo sujeto a determinar mi renta a través del régimen ordinario, a través del IMAN y a través del IMAS. Y el IMAN para empleados. ¿Y qué pasa? Ese IMAN, que la ley califica como un impuesto mínimo alternativo, pues de alternativo no tiene nada, es un impuesto mínimo obligatorio. Es una determinación especial de la renta, donde no se tienen en cuenta muchos de los beneficios tributarios que están previstos para el sistema ordinario. Y el contribuyente que se clasifica en la categoría de empleado tiene que tributar sobre el mayor valor entre el sistema ordinario y el IMAN. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que al aplicar el IMAN, el efecto es que de alguna manera hace educatorios, elimina el efecto económico, los beneficios tributarios del sistema ordinario. ¿Sí? Entonces fíjense que todos ese tipo de cosas van a influir. Bueno, en el empleado tiene que haber una relación laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza. Y en esta categoría también se incluyen los trabajadores que ejerzan profesiones liberales o presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales, insumos o maquinarias especializadas. Por ejemplo, en el tema de los trabajadores que ejercen profesiones liberales, ustedes anteriormente los conocían como los trabajadores independientes. Ellos, por ejemplo, tenían la posibilidad de imputar unos costos y gastos hasta un límite, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? En este momento, esa categoría de trabajo independiente desaparece, ahora queda como empleado. Pero entonces, si nos vamos a la norma de los asalariados, por ejemplo, la renta exenta solamente le aplica a los asalariados. Y resulta que los antiguos trabajadores independientes, que ahora son trabajadores que ejercen profesiones liberales, no quedarían cobijados por la renta exenta del 25%. La otra duda es, ¿podrán imputar los costos y gastos? Porque acordémonos que en el régimen de determinación ordinario las deducciones son taxativas, ¿sí? Son taxativas, ni más ni menos que esas. Y de hecho, con la reforma tributaria surgieron algunas modificaciones esas deducciones. De manera que fíjense que ahí hay una serie de inquietudes, hay una serie de digamos, como les decía, zonas grises que todavía no han sido resueltas, pero que obviamente tienen una importancia muy grande, por lo menos en lo que tiene que ver con las personas que ejercen profesiones liberales. Y como les mencionaba, en el caso de los empleados, tienen que determinar su renta por el régimen ordinario, por el IMAN para los empleados y también lo podrían hacer por el IMAS. Eso quiere decir que el próximo año, cuando todos estemos enfrentados a la presentación de la declaración de renta, tendremos que hacer un ejercicio donde nos toca determinar por el régimen ordinario, después el IMAN, y los que quieran el IMAS, que quieran pagar más, pero que tengan la posibilidad, digamos, de una firmeza inferior. Eso, para los que más o menos conocen, es básicamente una especie de beneficio de auditoría, ¿sí? La administración, la ley le da la posibilidad de que pague un poquito más de impuestos, pero tiene la posibilidad de que su declaración quede en firme en 6 meses, aunque tiene ahí pues, una serie como de elementos que hace que de alguna manera sea nugatoria la aplicación de eso. El hecho es que va a ser un poco complejo porque nos va a tocar hacer una serie de depuración, o mejor una depuración adicional a la que ya había, y comparar las dos y pagar, no el menor, la mayor de las dos, ¿no? El resultado de la mayor de las dos. Entonces uno lo que se da cuenta es que de alguna manera esta reforma tributaria
digámoslo claramente, perjudica a los empleados. Esa es la verdad. La reforma tributaria está, en este caso, en las personas naturales. La poca capacidad de lobby que tenemos los empleados en el Congreso, pues tiene unos efectos. Y es que definitivamente ahí salimos de alguna manera castigados. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, ¿quiénes son de esta categoría? Se requiere que sea residente en el país y los ingresos tienen que ser iguales o superiores a un 80% de la realización de las siguientes actividades. Entonces son deportivas o de esparcimiento, agropecuarias, comercio, construcción, fabricación de productos minerales o químicos, industria de la madera, manufactura de alimentos o textiles, minería, transporte, hoteles, restaurantes y servicios financieros. En este caso, los trabajadores por cuenta propia determinan su impuesto a través del régimen ordinario y del IMAS para trabajadores por cuenta propia. El comentario que hay que hacer acá es que en esos ires y venires del trámite legislativo, al final, cuando metieron la tabla para determinar el IMAS para trabajadores por cuenta propia, les quedó mal hecho. Y cuando uno hace los cálculos, resulta que el trabajador por cuenta propia que se va por la tabla del IMAS paga un impuesto sustancialmente inferior al que pagaría por el régimen ordinario. En realidad, tal y como quedó la reforma tributaria, los señores trabajadores por cuenta propia resultan muy beneficiados. Y ese tipo de temas pues es muy complicado arreglarlos a través de un decreto reglamentario. Necesariamente tendría que ser otra ley. Yo no me imagino un decreto reglamentario modificando una tabla consagrada en una ley. Esos son, digamos, errores que hay que advertir, que seguramente esa no era la intención del legislador, o por lo menos del gobierno nacional. Con seguridad no la era, porque el IMAS, si tenía la intención de que usted pagaba un poquito más de impuesto y tenía prácticamente un seguro en la medida en que el término de firmeza de la declaración era inferior al término general, pues seguramente el resultado tenía que ser un impuesto superior al que pagaba por el régimen ordinario, pero no quedó así. Y en el caso de las demás personas naturales, ¿quiénes se clasifican en este grupo? Dice, los empleados y los trabajadores por cuenta propia que no cumplan los topes, que no superen estos topes del 80%. Y ellos, bueno, las demás personas naturales, incluidos los rentistas de capital, ellos solamente determinan su renta por el régimen ordinario. Por el régimen ordinario. Vamos a ver las modificaciones al sistema ordinario de determinación de la renta, porque el sistema ordinario de determinación de la renta sigue aplicando para empleados, para trabajadores por cuenta propia y para los demás, ¿sí? Pero el régimen ordinario sufrió modificaciones sustanciales. Aquí vemos en este cuadro, nosotros les vamos a dejar el material para que ustedes, digamos, no tengan que tomar atenta nota, y más bien analizamos, porque esto es muy interesante. Miren, entonces, ¿cómo queda el sistema ordinario para empleados y trabajadores? Tomamos el total de los ingresos del periodo sin incluir la ganancia ocasional, eso, digamos, sigue con su régimen propio. Restamos los ingresos no constitutivos de renta, que ahora son los dividendos y el componente inflacionario. ¿Por qué? Porque los ingresos no constitutivos que antes eran los aportes a fondos voluntarios de pensión, los aportes voluntarios y los aportes a las cuentas AFC ya dejan de ser ingreso no constitutivo y se vuelven renta exenta. Y eso tiene un efecto muy importante que más adelante vamos a explicar. Se vuelven renta exenta. Llegamos aquí a la renta bruta. Entonces empezamos con las deducciones por intereses de vivienda. En el caso de las deducciones por intereses de vivienda, intereses por crédito de vivienda, que van hasta 1.200 VT, esto no sufre modificación con la reforma tributaria. Entonces, primero, aportes voluntarios a fondos de pensiones y cuentas AFC sufre modificación porque se vuelve ingreso no constitutivo, se
convierte en renta exenta. Deducción por intereses de vivienda no sufre modificación, sigue con la misma limitación de los 32.209.000 pesos, que son 1.200 VTs. ¿Sí? Después pasamos a deducciones por salud por medicina prepagada o seguros de salud para el trabajador, su cónyuge, sus hijos o dependientes. En este caso hay modificaciones, porque había esto era ilimitado y ahora quedan limitados los pagos de salud prepagada hasta 5.153.000 pesos, que representan 192 VTs. Esto entonces queda limitado, ¿no? Queda limitado. Bueno, después, ¿qué restamos? El 10% de los ingresos por concepto de dependientes. ¿Qué pasa? Antes de la reforma, es decir, año 2012, que declaramos este año 2013, ¿sí? ¿Qué es lo que solicitábamos nosotros como deducción? La educación del trabajador, su cónyuge y hasta 2 hijos, cuando sus ingresos anuales fueran inferiores a 4.600 VTs, que son 115 millones. Desaparece a partir del año grabable de 2013, que se declara en el 2014, la deducción por educación. Y ahora está representada en ¿qué? El 10% de los ingresos por concepto de dependientes, ¿sí? La norma también nos clarifica quiénes son dependientes. Cuando hablamos del 10%, esto tiene una doble limitación, ¿no? Porque es que dice personas a cargo hasta el 10% de su ingreso bruto puede estar exento siempre y cuando no exceda los 10.306.000. O sea, en el caso, por ejemplo, de los trabajadores con ingresos, digamos, bajos y medianos, pues el 10% aplica, ¿no? Como limitación. Pero ya cuando tiene unos ingresos más importantes, unos ingresos altos, entonces dice siempre y cuando no exceda 10.306.000 al año. Eso quiere decir que ahí es cuando le aplica el otro la limitación general, ¿sí? Pero eso uno tiene que tener también en cuenta digamos, en cierto rango cuál de las dos aplica, ¿no? Pero en todo caso estaría limitado. La deducción por aportes obligatorios a salud, que no sufre ninguna modificación, y las deducciones por el gravamen en alimentos financieros y donaciones, que tampoco sufren ninguna modificación. Eso nos da la renta líquida. Después nos vamos a la renta exenta por aportes obligatorios a pensiones, se resta como renta exenta. Acordémonos que antes esto se manejaba como ingreso no constitutivo. Y después nos vamos a la renta exenta por aportes voluntarios a fondos de pensiones o cuentas AFC sin exceder el 30% del ingreso del año, ilimitado a 3.800 VTs, que son 101.996.000 pesos anuales, que equivalen más o menos a unos 8.500.000 mensuales, y que ahora es una renta exenta, no es un ingreso no constitutivo. Pero adicionalmente hay un factor muy importante, y era la denominada renta exenta de los asalariados. Esa renta exenta de los asalariados antes se calculaba sobre el ingreso bruto, ahora resulta que esa renta exenta se calcula hasta al final. Cuando yo calculo al final la renta exenta, lo hago sobre una menor base. El 25% sobre una menor base, pues es un menor valor para restar, ¿sí? Entonces fíjense que todas esas modificaciones, limitaciones y modificaciones obviamente implican unos menores valores para detraer. Esas limitaciones también en algunos casos unos menores valores para detraer, ¿sí? Y ni hablar aquí, también aquí en el caso de los fondos voluntarios a pensiones y cuentas AFC, esto tiene un efecto muy importante, porque también va a ser determinado después de la depuración. Eso hace que, digamos, esos mecanismos legítimos de planeación fiscal con que contaban los asalariados, los empleados, se van a disminuir sustancialmente. No solamente
solamente, digamos, por efecto de la aplicación del imán, sino que también en el sistema ordinario va a tocar tributar mucho más. Y hay unos rangos donde efectivamente se dispara. Aquí, por ejemplo, vemos el impuesto mínimo alternativo nacional para empleados. ¿Cómo va a operar eso? Como les decía, uno tiene primero que determinar su renta por el sistema ordinario, después pasa al imán. ¿Cómo se va a determinar el tema del imán? Es un impuesto mínimo de renta. Como les decía, de alternativo no tiene nada, eso es obligatorio. ¿Sí? Es un impuesto mínimo de renta. Y es, digámoslo claramente, una forma velada de limitar los beneficios tributarios que tenían los asalariados. En un régimen ortodoxo, con la implementación, digamos, de normas que quisieran dar seguridad jurídica, y si los cambios hubieran sido de frente con el contribuyente, sencillamente empezaba y derogaba expresamente los beneficios del sistema ordinario o los limitaba. Pero no, se creó un impuesto mínimo alternativo nacional que es paralelo al ordinario y que obviamente lo que busca es limitar los beneficios, o mejor, los efectos económicos de los beneficios tributarios del sistema ordinario. Este tema del imán es una copia de un sistema que hay en Estados Unidos y también podríamos afirmar que es, guardar las proporciones, una copia de un sistema que hay en México que se llama el IEP, Impuesto Empresarial de Tarifa Única, que también es casi como un flat tax, ¿no? Pero aquí, digamos, si lo importamos y se lo, digamos, implantamos a las personas naturales, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno ve en este cuadro la posibilidad de que estos ingresos brutos se resten con una cantidad de conceptos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conceptos podríamos restar. Pero en la práctica eso es marginal. Porque usted se pone a mirar dividendos y participaciones no grabados, pues, para algunos que tengan acciones que pues, obviamente no son muchos. Indemnizaciones por seguro de daño no correspondiente a daño emergente. Eso es marginal. Eso le pasa a uno una vez en la vida que le roban el carro y se lo bueno. Aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social a cargo del trabajador. Era evidente. Es que, por Dios, ¿cómo no me van a dejar de traer los aportes obligatorios? De hecho, antes no estaba previsto en la ley iradiana, a través de la doctrina, fue evolucionando, después lo hicimos a través de cartilla, después lo hicimos ya con un decreto, pero ¿cómo podía ser base para tributar un aporte obligatorio? Porque no lo hubiera dicho expresamente la ley. Es que la Constitución prevalece por encima de todo, y un aporte obligatorio no puede ser base para liquidar un impuesto. Y se reconoció y se abrió el camino. Bueno, ahora ya por lo menos está consagrado expresamente. Los gastos de representación de algunos funcionarios estatales, a ellos sí les permiten que puedan afectar el imán, que van a estar a ciertas personas que sí tienen capacidad de lobby y no como nosotros los asalariados. Miren, pagos catastróficos en salud no cubiertos en pozo medicina prepagada, pérdidas en desastres, calamidades públicas debidamente certificadas, aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre el salario pagado al empleado o empleado doméstico. Este tema sí, por ejemplo, tiene algún grado de aplicación. Sí, pero los aportes obligatorios al sistema de seguridad social. Los costos de los bienes enajenados que no sean ganancia ocasional. Es absolutamente razonable. Indemnizaciones por seguro de vida, renta exentas de las fuerzas militares, indemnizaciones por accidentes de trabajo, enfermedad, licencia, maternidad y gastos funerarios, y retiros de los fondos de cesantías de las AFC y de las AFP con cumplimiento de requisitos. Pues claro, si les cumple los requisitos no me los grave, tenemos los de traer. Pero en última, de todos estos 10... ¿Los requisitos ahí se llega a sacarlos después de 10 años? Sí, pero lo que pasa es que hay que, digamos, mirar antes del 2012 y antes del 2013. Ahorita más adelante ese tema lo revisamos. El caso es que
de esta forma de determinación especial, lo que eventualmente aplica son los aportes obligatorios al sistema de seguridad social a cargo del trabajador y los aportes obligatorios de seguridad sobre la empleada doméstica. Lo demás es marginal. Es marginal. Eso no se presenta todos los días, ¿sí? Entonces, obviamente, la base gravable es muy amplia y tiene una renta gravable alternativa que es el IMAN, pero adicionalmente es muy importante señalar que, miren, bajo este sistema no se pueden imputar, es decir, deducir los gastos por salud, los pagos de intereses y la renta exenta laboral del 25%. Y como usted tiene que pagar, es el que dé mayor, que fue lo que hizo la norma. Lo que estaba en el sistema ordinario le quitó el efecto económico para el empleado, ¿no? Esos son, digamos. Después coge y la renta variable alternativa la multiplica por esa fórmula y le da el impuesto. Aquí vemos, por ejemplo, el efecto para alguien que gane 3.500.000. De alguna manera, ellos sí salen favorecidos. Si es por la aplicación del IMAN, pues les da 28.000. No voy a hacer esto porque tenemos en realidad muy poco tiempo, pero sí son ejemplos que van de 3.500.000, de 6 y de 10 millones. Teníamos muchos más, pero creo que eran los más relevantes para esta presentación. Entonces, en el IMAN ellos pagarían 28.000 pesos, pero con la nueva liquidación ordinaria pagan 361.000 pesos, y con el IMAN pagan 29.000. Ellos, por ejemplo, con el IMAN no se ven, digamos, afectados, pero como pagan por el mayor, pagan 361. O sea, va a pagar ese 361. Sí. Y el IMAN y el MAN y el NAN. El IMAN tiene un efecto sobre cierto tipo de salarios más altos. En este caso vemos a una persona que gana un salario mensual de 6 millones que incluye prima, gastos aquí deducibles en ambos lados, deducción de intereses. Aquí vemos el efecto es que pasa de un impuesto de 4 millones con el IMAN 1.209.000 y con el IMAN 1.700.000. De todos modos tendrá que pagar el mayor. Siempre el mayor, ¿no? No se me olvide, siempre el mayor. Pero si yo cojo el IMAN, que es el que me voy a someter a un IMAN que sea más rápido, Porque es que la norma me habla que en ningún caso el impuesto podrá ser inferior, en ningún caso, al resultado de comparar el ordinario con el IMAN. O sea, que tiene que pagar, se gana 6 pagas. ¿Verdad? Se gana 6. Sí, pero esto es anual, Sí. Pero se gana 6 y se va a pagar 4 en el año. Los salarios para el Estado. Es un rango donde se ven favorecidos. Pero aquí, perdón, aquí ya es donde ya empezamos a ver los efectos. Dije hasta 10 millones, pero de ahí para adelante, ¿sí? La cosa se dispara, como vamos a ver en el cuadro siguiente. Una persona que se gana un integral de 10 millones mensuales, y vemos que el impuesto sobre la renta líquida agravable le da 3.082.000 pesos, y con el IMAN 4.528.000. Fíjense el incremento. Aquí es donde se ve el incremento. Y se quiere ir por el IMAN, le toca pagar entonces 7.593.000. Entonces fíjense que entre más se gane, pero eso es progresividad de alguna manera, entre más gana, más paga, ¿no? Aquí podemos ver en estos cuadros un comparativo de la depuración ordinaria versus el IMAN con beneficios. Es decir, con beneficios no del IMAN, ¿no? Sino de la depuración ordinaria. Entonces la depuración ordinaria es la línea verde. Vemos acá, por ejemplo, en este rango, que en la depuración ordinaria va por debajo del IMAN, va por debajo. Entonces, en este rango, más o menos de los 10, ¿sí?, hasta los 25, el incremento en la tributación es representativo. Por ejemplo, aquí vemos que en 25 millones el incremento es muy importante, porque el IMAN hace que la tributación tenga que ser superior. En 20 millones también es un incremento, en 15 millones también es un incremento relativamente importante. Lo que pasa es que aquí, como el rango va de 0 a 50, pues no se nota tanto, pero eso vale plata.
Y más adelante vemos cómo el imán es inferior y la depuración ordinaria es superior, da para los salarios supremamente altos. El hecho es que uno podría decir que la afectación del imán va en un rango más o menos de 7, 8 millones, 9 millones hasta 25 y después se va por el ordinario. Aquí vemos un comparativo de la depuración ordinaria versus el imán sin beneficios tributarios. Y ahí es donde sí se evidencia el incremento en la tributación. El imán va por debajo, el cuadro comparativo de la depuración ordinaria va por encima. Eso quiere decir que, de todos modos, se incrementa la tributación por efecto de los ajustes a la depuración ordinaria y, como siempre será, yo tendré que pagar por el mayor de los dos. Eso sí, nunca lo pierdan de vista. El impuesto mínimo alternativo simple y más. Este sí es un sistema alternativo porque el contribuyente tiene la opción de acogerlo o no acogerlo, ¿sí? Que lo pueden aplicar los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades deportivas, de esparcimiento, agropecuarias, comercio, bueno, todos los que han mencionado. Exige que tengan ingresos iguales o superiores a 1.400 VTs e inferiores a 27.000 VTs, y una renta mínima gravable que oscila entre 1.844 VTs y 27.000 VTs, que viene a ser 724.727.000 pesos. Si no están en ese rango, pues les toca irse a los demás, ¿no? Un impuesto alternativo simplificado para trabajadores por cuenta propia. ¿Qué tiene esto de particular? En la depuración es exactamente igual a la del imán. Partimos de los ingresos ordinarios y extraordinarios del periodo. Hay una serie de factores que se pueden detraer, pero que tienen también aplicación marginal. Aquí también aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social y aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social sobre el salario pagado a la empleada, que son los que van a aplicar. El resto es absolutamente idéntico, salvo ya lo relativo a la tabla que se aplica. Esa tabla está acá. Esta es la tabla que le quedó mal hecha al Gobierno Nacional, que presentó al Congreso. Esto no lo hace el Congreso, lo hace el Gobierno Nacional. Entonces, el resultado de la aplicación de esa tabla da un impuesto irrisorio, una cosa irrisoria. Aquí es donde les voy a mostrar el efecto de esa tabla. Este es el impuesto mínimo para trabajadores por cuenta propia, efecto para un comerciante al por mayor. Aquí vemos el IMAS y aquí vemos la liquidación ordinaria. Si se va por la nueva liquidación ordinaria, tenemos juguetón con los dedos. Bueno, si se va por la liquidación ordinaria, el impuesto que le da son 11.699.000. Estamos hablando aquí de una persona que tiene ingresos por 724 millones, tiene costos de 500, deducción de GMF aportes. Aquí en el IMAS se acuerdan que solamente podría llevar los aportes, entonces son los costos y los aportes 507.000. Y resulta que esta persona, si se va por la nueva liquidación ordinaria, le da 11.700.000 pesos de impuestos. Pero si aplica el IMAS, paga 495.000 pesos. Pero entonces podría ser. Pero no se paga la mayor. Se paga la mayor. En el
tema de los trabajadores por cuenta propia, la norma le dijo, usted podrá optar, ese sí es alternativo. Buenísimo. O sea que, exacto, quedan a los trabajadores por cuenta propia favorecidos. Yo no sé si ustedes leyeron un artículo que publicó un exdirector de la dirección, Santiago Pardo, en el diario Portafolio, me parece, que decía el test de la equidad. Hacen una serie de preguntas sobre, como 10 preguntas sobre la reforma tributaria, y uno de los temas que evidenciaba era este: si lo que se buscaba era equidad con esto, pues definitivamente no se logró. No se logró porque en este caso prácticamente esta gente no va a quedar pagando impuestos. En cambio, en el caso de los empleados se va a incrementar sustancialmente su tributación. Bueno, modificaciones a los fondos de pensiones, bueno, los aportes a fondos de pensiones y cuentas AFP. Entonces aquí, como les mencionaba y que preguntaba Paula, hay que distinguir antes del 31 de diciembre de 2012 y después del 31 de diciembre de 2012, es decir, 2013 en adelante. Los que venían realizando aportes a fondos de pensiones y a cuentas AFP antes del 2012, todos los aportes que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2012 siguen las reglas vigentes en la fecha del aporte. Es decir, 5 años, usted si la retira antes de los 5 años le aplican la retención contingente, si lo retira después de los 5 años, pues obviamente eso es un ingreso no gravado, puede retirarlos obviamente para ya sea comprar vivienda, puede saltar del aporte voluntario a vivienda sin que le practique retención, ¿sí? Todos esos, digamos, factores los manejaba como un ingreso no constitutivo de renta hasta el 30% del total del ingreso sumado el aporte obligatorio. Pero a partir de la reforma tributaria, para los aportes que se realicen a partir del 1 de enero de 2013 cambian las reglas de juego, porque ya dejan de ser ingresos no constitutivos, se convierten en rentas exentas. El término de permanencia ya no va a ser de 5 años, sino que ahora va a ser de 10. Aquí hay un tema interesante, dice: salvo el retiro a título de pensiones o que se cumplan las condiciones para acceder a la respectiva pensión. Así quedó la ley, o que se cumplan las condiciones para acceder a la pensión. ¿Eso qué quiere decir? Hay mucha gente que tiene las condiciones para acceder a la pensión, pero que no tiene la pensión. Entonces, ¿qué puede hacer? Hacer estos aportes y retirarlos sin grabar. Así quedó la norma. Al hacer el aporte es una renta exenta, pero como cumplió las condiciones para acceder a la pensión, las puede retirar inmediatamente. El efecto: renta exenta en la determinación del impuesto, y después retira su plática sin grabar. Así quedó la norma. No podrá exceder el monto de 3.800 VT, le puse también una limitación. Y también se permiten retiros anticipados para la adquisición de vivienda, sea o no financiada. Mantiene la misma filosofía. Aquí, de todos modos, es un poco, digamos, criticable, ¿no? Porque es que los asalariados tenemos como un camino para escoger. No es como cualquier otro que pueda hacer una inversión y tal vez sea un beneficio. Por ejemplo, la deducción por inversión en activos que existía, entonces invierten lo que quiera y es deducible, ¿no? Pero los asalariados sí tienen como un camino, somos como caballos cocheros que solamente podemos, para buscar beneficios tributarios, hacer este tipo de ahorros, o sea, o vivienda, o fondos voluntarios de pensiones. Entonces, o lo elimina o lo abre para muchos otros aspectos. Los aportes realizados hasta el 31 de diciembre de 2012 seguirán gozando de los beneficios con las mismas condiciones que se exigían a esta fecha. Bueno, unas nuevas obligaciones que surgen de la reforma tributaria. Resulta que ahora la entidad empleadora o contratante de servicios personales debe expedir un certificado de iniciación o terminación de cada una de las relaciones laborales, legales y reglamentarias
o de prestación de servicios que se inicien o terminen en el respectivo año laboral. Ese certificado, en la fecha de iniciación o terminación, debe entregarse al empleado o prestador de servicios, y una copia del mismo debe remitirse a la DIAN. Yo no sé qué hace la DIAN con el funcionamiento, que sea, digamos, un formato y se habilite también uno de los servicios informáticos para que se manden por vía electrónica. Para manejar eso es una locura. El gobierno establecerá el contenido del certificado y determinará los medios, lugares y fechas para el certificado, y la omisión en la expedición de ese certificado pues expone al contribuyente a la sanción del 651, que es una sanción informal. Bueno, ahora mi compañera Alexandra les va a hablar de la reglamentación de la retención en la fuente. Bueno, como decía Camilo, de la mano de todas estas modificaciones para las personas naturales en materia de impuestos sobre la renta, pues lo mismo sucede con retención en la fuente. También tenemos modificaciones bien importantes y que vamos a tener entonces que considerar en el momento de aplicar las tablas de retención en la fuente. Y empecemos viendo entonces la clasificación que vimos hace un momento con Camilo, los empleados. Ya sabemos que tenemos una nueva categoría de empleados, eso está en el artículo 329 del Estatuto Tributario, esa nueva categoría de empleados. Ya sabemos, como nos explicó Camilo, que dentro de esa categoría de empleados, aunque tenemos la misma sombrilla, podríamos decir a su vez, hay dos subcategorías. En una de ellas están propiamente las personas naturales, residentes en Colombia, pero que tienen una relación laboral, legal y reglamentaria, y que reciben más del 80% de sus ingresos precisamente de ese tipo de actividad, de contrato. Y de otra parte, también empleadas, tenemos a los profesionales independientes y tenemos a las personas que realizan o prestan servicios técnicos, y que esos, siempre y cuando en esos servicios técnicos no vayan a utilizar maquinaria, equipo que sea especializado. Fíjense que ambos están en la sombrilla de empleados, están cobijados bajo el mismo título, pero en materia de retención en la fuente vamos a ver algunas modificaciones. ¿Y por qué se presentan esas modificaciones? Primero que todo porque nuestro estatuto tributario, previamente y antes de esta modificación de la reforma tributaria, tenían claramente establecida como dos tipos de trabajadores o de personas naturales, mejor. Uno que eran los trabajadores, propiamente dicho los asalariados, y otro, lo que siempre hemos escuchado, de trabajadores independientes. Y recuerden ustedes que para el tema de trabajadores independientes vivimos con una serie de decretos, de leyes que nos decían cómo le calcule la retención en la fuente al trabajador independiente. Nuestra última ley fue la 1527, y ahí también nos decía toda la manera de curar la retención en la fuente para los trabajadores independientes, que era diferente a la de los asalariados. Y cuando entra esta nueva clasificación de empleados, pues crean unas normas que son únicamente para los asalariados. No obstante que dentro del título de empleados encontramos también a los que ejercen profesiones liberales y prestan servicios técnicos en las condiciones que hemos señalado. ¿Y cómo se ven esas modificaciones? En este momento tenemos que presentar nuestra posición, cómo lo hemos entendido nosotros como firma, como KPMG, cómo es esa depuración, porque aún no ha salido decretos reglamentarios. El único que tenemos es el 099. En el 099 nos está hablando de las tablas de retención, que vamos a comentarlas en un momento, pero no tenemos ni conceptos de la DIAN ni decretos reglamentarios de cómo está aplicando esta depuración con esta nueva categoría de empleados, en donde encontramos esas dos subcategorías. Cuando hacemos la depuración de retención a fuente, ¿de dónde partimos? De los ingresos. Ambos partimos de ingresos tributarios, tanto para los asalariados como para aquellos profesionales independientes, profesionales liberales y de prestadores de servicios técnicos. Ambos partimos igual, ingresos tributarios. ¿Cómo vamos a depurar esos ingresos tributarios? ¿Qué le vamos a restar? Le restamos entonces las rentas exentas por aportes. Esa fue una de las modificaciones que ya señaló Camilo. Antes eran ingresos no constitutivos, los aportes a fondos de pensiones voluntarias, AFP, aportes obligatorios a pensiones. Hoy son rentas exentas por aportes. Con limitaciones. Entonces, ¿cuáles son esas limitaciones? Que la sumatoria entre el aporte que realizo al fondo de pensión obligatorio, al fondo de pensión voluntaria y a la cuenta FC no puede superar el 30% del ingreso tributario. Esta limitación la teníamos también antes. Pero ¿cuál es la limitación adicional? Que me dijo que sumada a las tres tampoco podía ser superior a 3.800 UVs.
al año. ¿De qué estamos hablando más o menos? 101 millones de pesos aproximadamente. Y ya tenemos dos límites, no solamente el 30% de los ingresos tributarios, sino también el límite de 3.800 UVs. A ambos les podemos aplicar esta deducción de las rentas exentas, estas rentas exentas por aportes. Entonces vamos, ingresos tributarios, partimos igual para ambas subcategorías. A ambas les puedo restar las rentas exentas por este tipo de aportes. ¿Qué otra modificación tenemos en las deducciones? Y ahí es donde vienen las diferentes interpretaciones. ¿Qué pensamos nosotros? Consideramos que estas deducciones únicamente serán aplicables para los que están bajo la subcategoría de asalariados, o sea, las personas que tienen una relación por un contrato de trabajo legal o reglamentaria y que reciben más del 80% de sus ingresos provenientes de esa relación. ¿Y por qué lo pensamos así? Precisamente porque las normas tributarias, como estaban concebidas en su momento, antes de esta modificación, hablaba únicamente de los asalariados. No contemplaba, y era clarísimo que no lo podía hacer, a la otra categoría también de empleados, pero que son los profesionales que ejercen actividades liberales y los prestadores de servicios. ¿Y cuáles son estas deducciones? La primera deducción que podemos hablar, intereses por corrección monetaria. La de intereses por corrección monetaria es una deducción que se mantiene 1.200 VTs al año, es aproximadamente 32 millones de pesos. ¿Qué otra deducción tenemos? La deducción entonces por pagos a dependientes. Ahí recuerden ustedes, hace un momento señaló Camilo, que no teníamos antes derecho, o más bien que antes teníamos derecho a lo que pagábamos por educación a nuestros hijos y dependientes, a nuestros hijos propiamente dicho. Con esta modificación ya se abre el espectro, se dice son dependientes, los pagos que usted realiza a los dependientes, y ya tenemos tanto en la ley como un reglamentario que nos dice quiénes son dependientes. Prácticamente están hablando de dependientes lo que son nuestros hijos hasta 18 años. Si nuestros hijos tienen de 18 a 23 años, sí demuestro que entonces les estoy pagando la educación, ya sea técnica o profesional. Si tienen más de 23 años, podría decir que es dependiente si demuestro que tiene alguna incapacidad física o psicológica. Son también dependientes, pueden ser mis padres, pueden ser también mis hermanos. Y ha establecido el decreto y la ley las limitaciones pues, para establecer quiénes son dependientes. Estableciendo el marco de quiénes son dependientes, también señala la ley hasta cuánto. ¿Hasta cuánto puede usted deducir? Y dice será hasta el 10% de los ingresos brutos. Tenemos entonces ya una posibilidad de deducir, ¿sí? Para los dependientes, 10% de los ingresos brutos, con otra limitante, hasta 32 VTs, que son aproximadamente 860.000 pesos al año. Dentro de las deducciones, ¿qué más tenemos? Podemos deducir el pago por salud. Y aquí en salud, la ley claramente señaló, puede ser seguros de salud, puede ser también medicina prepagada, y también tiene su limitante. Estableció que podía deducir esos pagos hasta 16 VTs, que vienen siendo aproximadamente 430.000 pesos. Eso es lo que podré entonces deducir, y seguirá también la deducción por pagos de salud obligatorio. Estas deducciones que acabo de mencionar, intereses por corrección monetaria, la de salud, la de dependientes, ahí es donde tenemos diversas interpretaciones. Opinamos nosotros que aplica únicamente para los que tienen una relación laboral, legal y reglamentaria. Hay otros que opinan que aplica para todos los que están bajo la categoría de empleados. Todavía no tenemos pronunciamientos de la vía conceptos, o tampoco tenemos decreto reglamentario. Informalmente, pues por la relación que uno tiene con los mismos funcionarios de la DIAN y por el trabajo que nosotros realizamos, nos han comentado que se inclinan más por la posición que nosotros tenemos, pero lo cierto es que hoy en día no tenemos absoluta claridad de si estas deducciones se aplican solamente para los asalariados o aplican también para aquellos que ejercen profesiones liberales y prestan servicios técnicos con maquinaria y equipo que no sea especializada. Pero si es la diferencia como nosotros la hemos analizado, pues ahí empiezan a verse también grandes asimetrías entre lo que es una persona asalariada empleada y otra persona que ejerce este tipo de actividades también empleada. Y seguimos con nuestra depuración. Digamos, el total de ingresos tributarios menos las rentas exentas por aportes, menos las deducciones,
eso me da un resultado, y ese resultado es el que le aplico la renta exenta del 25%. Y de esa renta exenta del 25%, sí hemos coincidido con